El calibrador vernier es un instrumento de medición muy utilizado en la industria, en diferentes industrias, y nos va a servir para medir principalmente diámetros exteriores, diámetros interiores, profundidades, con una precisión bastante aceptable, bastante buena. En la actualidad existen varios tipos de calibradores vernier o pie de rey. Una gran variedad para diferentes aplicaciones. Este, por ejemplo, se utiliza para medir las balatas de los frenos, de los frenos de algún automóvil, de algún vehículo. Este otro, por ejemplo, para medir el grosor de los árboles. Entonces hay para diferentes aplicaciones, para diferentes tipos de industrias. Como puedes apreciar, hay electrónicos también. Hay de escalas convencionales para poderlas observar mediante la regla nada más. Hay algunos parecieran como un relojito con manecillas. Entonces hay diferentes formas de leer y para diferentes aplicaciones. Como puedes ver, hay varios modelos. Están hechos también de plástico, hay unos de material de metal, con un excelente acabado y una medición bastante exacta. Este instrumento es sumamente delicado y debemos manipularlo con mucho cuidado, mucha delicadeza, con la precaución de no rayarlo ni doblarlo, en especial a la parte que nos ayuda a medir profundidades. El primer calibrador vernier fue hallado en una isla de Italia, allá por el siglo VI a.C., aunque considerado raro, fue usado por los griegos y los romanos. También se utilizó un instrumento similar en China, hecho de bronce, hallado con una inscripción del día, mes y año en que se realizó. El pie de rey se le atribuye al cosmógrafo y matemático portugués Pedro Nunes, que inventó el nonio o los nonios. También se ha llamado pie de rey al vernier, porque hay quien atribuye su invento al geómetra Pierre Vernier, de 1580 a 1637. Veamos los componentes. La parte 1 se le conoce como mordazas para medidas exteriores. El número 2 son las mordazas para medidas interiores. 3 se le llama sonda para medida de profundidades. 4 escala con divisiones en centímetros y milímetros. 5 escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgadas. 6 nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido. 7 nonio para las lecturas de las fracciones de pulgadas en que esté dividido. 8 botón de deslizamiento y freno. Empecemos a medir para ver cómo se usa. El calibrador vernier consta de una pequeña regla. Si tú observas, hay una regla en la parte de abajo. 0, aquí está el 1, el 2, 3, es una pequeña regla. En este caso este calibrador llega hasta 12 centímetros. En la parte de arriba tiene lo que son las pulgadas. 1, 2, 3. Este calibrador llega hasta 5 pulgadas. En la parte del indicador, en esta parte, en esta reglita de aquí adentro, estos se llaman nonios, no es un centímetro. Son, si tú lo llegas a medir o a contrastar con un centímetro, te darás cuenta que no es un centímetro, sino que son 9 milímetros. Entonces, los 9 milímetros o la distancia que hay de aquí a aquí, que son 9 milímetros, fue dividida en 10 partes. Por eso le llamamos nonios. Nonios, porque no mide un centímetro, mide 9 milímetros. Entonces por eso le llamamos nonios a esta parte. Nos va a servir para poder medir distancias externas, por ejemplo en esta tuerca, para poderla medir de esta forma, o distancias internas, en este caso el interior de esta tuerca, de esta forma. Yo puedo medir cuánto mide el interior o el interior de este otro lado, el interior de cualquier cosa que yo necesite medir en la parte de adentro. O por ejemplo esta rondana, igual en la parte
de adentro yo puedo medir sin ninguna dificultad la parte interna. Por el otro lado también tiene una pequeña saliente para medir profundidades. Yo en este caso podría medir profundidad de este otro objeto. Entonces, de esta forma yo podría medir la profundidad de algún objeto en particular. Por ejemplo, de este taponcito. Podría medir la profundidad que tiene este tapón. Entonces, para eso se utilizan las diferentes reglas o formas que tiene el calibrador. La parte es parte interior, parte exterior y profundidad. Vamos a hacer algunas pruebas, vamos a hacer unos ejemplos para que sepas cómo usarlo. Vamos a hacer la primera medición. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a medir el exterior de esta tuerca. Para eso tomamos nuestro vernier, lo ubicamos en posición. Con esta pieza lo vamos a mover para ubicarlo. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver qué nos dice el calibrador. Si te fijas, la primera rayita de los nonios, que viene siendo el 0, ya pasó en este caso el centímetro 1, van 10 milímetros. 10 milímetros. En esta rayita es el 1.5, o sea, van 15. Vamos a ver qué milímetro rebasó esta rayita. Entonces van 15, 16, 17, 18. Rebasó el milímetro 18. 10 milímetros del primer centímetro y 8 milímetros. Rebasó 18 milímetros. Entonces anotamos 18. 18, que refiere a los 18 milímetros. Luego tenemos que observar cuál de esas rayitas de los nonios coincide perfectamente con una de las de arriba. Y en este caso observamos, podríamos decir que el 5, la rayita 5 de los nonios coincide perfectamente con uno de arriba. Entonces, tendríamos 18, que pasó el milímetro 18, y será 0.5. 18.5 milímetros, que vendría siendo igual a 1.85 centímetros, que sería lo que mide el exterior de esta tuerca. Vamos a hacer otra medición, otro ejemplo. Vamos a medir el exterior de esta otra tuerca. Vamos a abrir el calibrador. Aquí ya rebasamos el número 1. Aquí es donde estamos observando. La primera rayita, ¿cuántos milímetros está rebasando? Ahí ya rebasamos el centímetro 2 y vamos a ubicarlo. Ahí está. Entonces, si te fijas, tenemos aquí 2 centímetros, que serían 20 milímetros. Si observas esta rayita, otra vez, rebasó el milímetro 2. Entonces tenemos 20, 21, tenemos 22 milímetros hasta ahí. 22 milímetros. Ahora tenemos que ver entonces qué rayita coincide perfectamente con las de arriba. Entonces vamos a observar muy cuidadosamente, tiene que haber una sola que coincida perfectamente. Y aquí observamos que la rayita o el nonio 7, este es el 5, el 7 coincide perfectamente con una de arriba. Entonces tenemos 22.7 milímetros, que vienen siendo 2.27 centímetros. 2.27 centímetros, que es lo que tenemos de medición exterior de esta tuerca. Veamos este otro ejemplo. Vamos a medir
cuánto tiene este balín. Entonces abrimos, vemos que ya rebasamos el 1, seguimos abriendo, tomamos la medición, ahí tenemos. Entonces veamos nuevamente, rebasamos el 1, quiere decir que tenemos 10 milímetros, y observamos que pasamos el milímetro 5, entonces rebasamos el 15. Ponemos entonces 15, que son 15 milímetros, y observamos entonces nuevamente qué rayita de las de abajo de los nonios coincide perfectamente con uno de los de arriba. En este caso observamos el nonio 6. Aquí es el 5, el 6 coincide perfectamente con la rayita de arriba. Entonces tenemos 15.6 milímetros, que quiere decir 1.56 centímetros. 1.56 centímetros. Entonces, con este tipo de aparato o calibrador vernier tenemos una precisión mucho mejor que si lo hiciéramos con una regla común. Ahora vamos a medir el interior de esta pieza. Para eso ocupamos la parte de atrás, abrimos nuestro calibrador y ya lo tenemos. Ahí tenemos el interior. Nuevamente vamos a observar qué pasa. Y entonces aquí tenemos 1 centímetro, que vienen siendo 10 milímetros, y vemos que la primera rayita de nuestros nonios rebasó el 1, el 2. Entonces rebasó el 12 para ubicarse exactamente en el 13. Tenemos 13 milímetros ahí. Entonces anotamos 13. Y vamos a ver qué rayita coincide exactamente con una de las de arriba. Aquí si observas, la 0 o la primera rayita coincide con la de arriba. Y cuando la primera rayita coincide con la de arriba, observa que la última también coincide perfectamente con la de arriba. Cuando tenemos este caso que la primera y la última coinciden perfectamente con las de arriba, quiere decir que la medición es exacta. En este caso tenemos 13 milímetros. Esa es la medida exacta, 13 milímetros. Cuando esta rayita, la primera y la última, coinciden perfectamente con las de arriba, entonces la medida es exacta. En este caso tenemos 13 milímetros, que quiere decir 1.3 centímetros. Vamos a medir el interior de esta pieza también. Vamos a hacerlo de esta forma. Ahí está. Tenemos el interior. Y entonces ahora observamos que esta rayita, el primer nonio, rebasó el milímetro 3, porque aquí ya se ubica el 4, el 3, atravesó el milímetro 5, entonces tenemos 35, y de igual forma tenemos 35 milímetros, los anotamos, 35, y observamos nuevamente que la rayita primera coincide perfectamente con una de arriba, y la última también coincide perfectamente con una de arriba. Quiere decir que la medida de esta pieza en la parte interior es exacta. Entonces tenemos 35 milímetros, que vienen siendo 3.5 centímetros. 3.5 centímetros. Ahora midamos la parte exterior. Vamos a ver si la medición exterior también es exacta. Ahí la tenemos. Ahí tenemos la parte exterior. Tenemos entonces a 35, 36, 37, 38, porque la última rayita también coincide. Entonces son 38 milímetros. También es una medida exacta, son 38 milímetros, que vendrían siendo 3.8 centímetros. 3.8 centímetros. Entonces la medida exterior también es exacta, 3.8 centímetros. Vamos a medir la profundidad de este tapón de la pluma. Vamos a medir, para eso vamos a utilizar
la pieza, la protuberancia, la reglita que sale de este lado, y entonces de igual forma vamos a manipularla de tal forma que llegue al final. Ahí en ese caso ya entró hasta el final, ya tenemos la profundidad del taponcito. Vamos a ver cuánto nos midió. Veamos que el primer nonio ya rebasó el centímetro 4, entonces llevamos 40, aquí van 45 y tenemos que llegó al 48. En este otro ejemplo también vemos que la primera rayita y la última coinciden perfectamente. Entonces nuestra medida también es exacta y tenemos 48 milímetros, que quiere decir 4.8 centímetros de profundidad para este tapón. Vamos a medir el ancho de este tornillo. Vamos a ver en esta parte cuánto mide. Bien, ya lo tenemos bien medido ahí. ¿Ok? Entonces veamos su medición. Tenemos que aquí son 10, 11, 12. Rebasamos el milímetro 12. Anotamos 12. Y vemos esas rayitas cuál coincide perfectamente. Aquí observamos que el nonio 5 coincide perfectamente aquí con uno de los de arriba. Entonces tenemos 12.5 milímetros, que en este caso vienen siendo 1.25 centímetros. 1.25 centímetros. Vamos a medir el interior ahora de esta parte, en esta pieza. Ahí está, lo tenemos bien ubicado. Ahora vamos a medir. Vemos que rebasamos el milímetro 9, no llegó al 10, entonces anotamos 9. Y vamos a observar las rayitas de aquí arriba, las de abajo con las de arriba, a ver cuál coincide perfectamente bien. Aquí se observa que el nonio número 6 coincide perfectamente con el de arriba. Entonces tenemos 9.6 milímetros. 9.6 milímetros, que quiere decir 0.96 centímetros que tiene de medición esta parte. Eso es lo que mide. Hagamos una última medición. Cualquier objeto que tengas a la mano lo puedes medir. Vamos a ver cuánto mide esta parte del tornillo. Ahí lo tenemos. Y tomamos la lectura. Rebasamos el 1, son 10, y está ubicado perfectamente en el 11, en el milímetro 11. Vemos cuál coincide y nos damos cuenta que el primero y el último coinciden perfectamente. Entonces tenemos una medición exacta también. Tenemos 11 milímetros, que viene siendo 1.1 centímetros. Y de esa forma podemos utilizar el calibrador vernier con bastante aproximación, una muy buena aproximación en la medición, mucho mejor que si utilizáramos una regla común y corriente.